fui a una residencia a México que era de arte y feminismo, y uno de los últimos días llegó Mónica Mayer, que es una artista feminista, de las primeras artistas feministas de Latinoamérica, es como mi diosa, no sé, yo la amo profundamente. Y ella nos contaba que nadie escribía de su obra. Y yo, ¿cómo nadie va a escribir su obra si es famosísima? Y no. Ah, ¿de la obra de ella? Sí, nadie escribía de su obra. Y yo, ¿en serio? No, nadie nunca escribió de ella, hasta pasados muchos años de su trayectoria. Y ella nos dijo que como nadie escribía de mí, empecé a escribir yo misma de mí. Y así ella fue creando su carrera. Y ahí nos dijo, si nadie escribe de ustedes, ustedes escriban de sí mismas. Y esa idea se me quedó pero rebotando de una manera como, ¿sabes qué? Tienes razón, pues como, ¿por qué voy a esperar que un hombre escriba de mí y me diga, sí, tu obra tiene mucho sentido? Aparte, incluso más en el sur de Chile, ¿quién está escribiendo sobre el arte de las otras personas acá? Nadie. No, y sobre una mujer Menos que sobre una trabaja mujer con feminista, sangre po. y se junta a llorar, o sea, como, ¿de verdad eso le va a importar a un hombre que escribe de arte? No, pero a mí sí me importa. Puedes verme es un espacio íntimo nacido de un proyecto artístico que vengo cultivando hace tiempo y que hoy toma forma desde Valdivia. Soy María Hurtado Izquierdo, artista y realizadora audiovisual, y aquí invito a personas de diferentes disciplinas y territorios a conversar sobre cómo habitan la sensibilidad en este mundo complejo, lleno de dolor y desafíos. Inspirados e inspiradas por la búsqueda profunda de conexión y sabiduría compartida, exploramos también cómo transformar el sufrimiento, cómo darle lugar y cómo desde esa vulnerabilidad tejemos nuevas formas de esperanza. Bienvenida, Vale, al podcast. Puedes verme. Hoy es 20 de diciembre de 2025 y estamos aquí en mi casita, en Niebla. Y bueno, en primer lugar, quería contar que este proyecto nació justamente cuando yo estaba haciendo tu taller de Arte Venganza el 2024 acá en Valdivia, y que fue un taller muy hermoso. Fue corto, pero fue intenso. Muy Demasiado. intenso, porque eran 4 sesiones nomás y como que salieron cantidad de cosas. Pero, y mencionar que aparte está la Connie aquí, atrás. Muy importante. Ahí me acuerdo que fue como muy importante para mí ese taller, porque, claro, había muchas cosas que yo ya venía haciendo por separado. Una de ellas era como esta idea del podcast que quería hacer, que en realidad solamente había grabado un capítulo. En ese entonces no he grabado mucho más, pero así vamos. Y además tenía toda esta situación que venía arrastrando como del encuentro que tuve con el caballo, que este podcast nace justamente ahí. Entonces fue muy bacán porque en ese taller pude como mezclar todas estas líneas distintas y las llevé como a una sola obra como multimedial. Y fue muy bacán porque nunca había hecho algo así antes, como de mezclar todos esos formatos. Entonces fue muy bonito. Y también me encantó porque ahí decidí también meter el podcast, que no necesariamente había partido, fue como todo a la par. Y Sí. yo creo que las cosas nunca son casualidad. Entonces, nada, pues mencionar eso, que me parece importante. Y también, primero si te quieres presentar, quién eres tú, como Sí. tú quieras presentarte. Hola. No, soy Valentina Inostroza, habito entre Valdivia y Santiago. Estoy estudiando un doctorado actualmente y esa es como lo que siempre digo. Me interesan muchas cosas y creo que por eso también me cuesta definirme de otro modo. Me interesa y creo que es algo que he ido descubriendo, harto con este libro también, de que me interesan mucho los afectos. En particular, he trabajado mucho con la pena y con la rabia, que creo que son dos grandes afectos que cruzan mi vida y que desde ahí la he entendido. Pero creo que también la ternura. Creo que la ternura es algo que sostiene a gran parte de mi investigación y de mi creación. Entonces creo que desde esos tres lugares ha emergido algo. Mi obra es bastante diversa. Creo que hago muchas cosas, hago grabado, performance, instalaciones, pero también me gusta mucho el formato taller o el formato laboratorio, y eso donde la obra como que no es lo más importante, como que la obra son
Es como un medio. Sí, son como formas de ir pensando quizá. Y donde lo que más me interesa en realidad son las relaciones que se van tejiendo, o eso que excede aquello que hago. Creo que eso es a mí lo que me nutre más. Me gusta mucho esta idea como de ir alimentando la microbiota creativa y de que vayan emergiendo cosas, como dar ese tiempo, ese espacio. Y al menos en mi experiencia surge cuando me relaciono con otras personas, con otras materialidades. Creo que esas relaciones son lo que me interesan. Y sí, en ese taller de arte venganza creo que pasó eso. Es un tema que a mí me apasiona mucho y que confío mucho en él. Y me gustó mucho poder compartirlo con otras personas y que encendiera el fuego de otras personas. Y creo que para mí eso fue lo más rico, como tomar un té caliente, como que te abriga. Y ver que otros procesos emerjan creo que también es increíble, como hacer que ciertas conexiones empiecen como a cuajar más. Para mí es muy rico y creo que este libro es un poco eso. Creo que este libro son conexiones en el fondo. Son 13 personas que escriben, más Dani, que fue la curadora, y más yo. Y creo que ese libro este libro ha sido como dar la confianza para que eso otro emerja. Y creo que también ha sido un ejercicio de confianza absoluto a entregar un proceso que yo he cuidado mucho a lo desconocido, como al misterio. Vale, y si tú pudieras como contarme cómo llegó como el tema más creativo del arte a tu vida, dónde creciste, de qué manera apareció, te lo mostraron en tu familia o apareció de otro lugar, como qué espacio usaba el arte o la creatividad como cuando eras más chica o adolescente. Sí, yo sé que acá hablaste un poco de Sí, acá hay un recuerdo, bueno, hay muy buenos recuerdos. El librito tiene una colección de recuerdos y hay uno que creo que responde muy bien la pregunta y con la que puedo desarrollar. Me gustaría leerlo y después responder. Pasé tardes enteras junto al escritorio de mi abuelo, que trabajaba en una distribuidora de dulces. Él tenía un catálogo hecho a mano donde pegaba los envoltorios. Nos daba a mi hermano y a mí para probarlos y luego los registraba ahí con un código. Tenía un poco este mismo tamaño. Para mí era como un diario de recuerdos con sabores y olores incluidos. También guardaba muchos papeles sobrantes y yo los recortaba y pasaba horas creando universos frágiles y efímeros. Es bastante similar a lo que hago hoy, acciones que generan mundos por breves instantes, y este libro de algún modo es mi propio catálogo de tesoros. Yo creo que un poco desde ahí me acerco al arte, como esa necesidad de mover las manos y de acompañar. Para mí era como que mi abuelo estaba trabajando y yo también estaba trabajando desde otras maneras. Me gustaba mucho como habitar su espacio y creo que he sostenido eso hasta ahora. Me gusta mucho estar como... Ahora lo he desarrollado como un pensar con las manos que te lleva a resultados súper distintos también. Y creo que desde ahí nunca fue una fascinación como por ir a museos o algo así, o algo tan en particular, sino más bien se me hacía muy instintivo esta cuestión como de, sobre todo, recortar o pintar, o inclusive más que eso, observar. Yo vivía en Coyhaique y luego en Aysén, en la Patagonia, y me acuerdo que pasaba muchas horas, no sé, mirando las montañas, tenía como unos largavistas y estaba así todo el rato como descubriendo qué es lo que había más allá, o cuando pasaban personas, y me gustaba mucho jugar como con el zoom de esa cuestión. Lo disfrutaba mucho, como eso, la improductividad creo que era algo que me gustaba demasiado y que encontré en el arte, como de poder divertirme visualmente. No sé, por ejemplo, yo recortaba mucho y me gustaban las formas que aparecían ahí, pero sobre todo me gustaba como el ejercicio de recortar, ni siquiera como lo que salía, era como que me gustaba estar así nomás, y ver que emergía algo.
Y creo que mis obras son un poco eso también, no es como que me guste o no me fijo particularmente en los resultados, pero sí me gusta mucho el proceso, cuando las cosas emergen, o como obsesionarme con una pequeña cosita y seguirla y seguirla. Y creo que ese seguir la idea me ha cautivado. Como alguna vez escuché esta idea como de darse el espacio de habitar una idea por un largo tiempo. He ido desarrollando, como darme espacios para que eso suceda. Y creo que este librito es un poco eso, es como ese espacio de revisarme, como de revisitar cosas que he hecho desde el 2017, que igual era chica, como donde estaba descubriendo qué era el arte o qué me interesaba de eso, hasta ahora incluso. O sea, es un libro que se supone que tiene obras hasta el 2024, pero la verdad es que hay cosas que siguen vivas, que se siguen desarrollando. Yo creo que eso, creo que me acerqué al arte desde la curiosidad genuina y desde las ganas de habitar el tiempo de otra manera. Con respecto a lo que estabas diciendo, Vale, como a esto de esta necesidad quizás de vivir como que el arte te permite o el hacer con las manos te permite como habitar el tiempo de otra manera, siento que igual un poco tus obras en general y los espacios también que abres como colectivos con personas, igual tienen esta cosa muy de como estar conectadas con el presente, siento como de... claro, como no hay una expectativa necesariamente de un resultado estético o no sé, ni vendible, ni menos que eso, nada, sí importa el proceso, entonces como que ahí siempre está la parte como que se le da el espacio que se le da como a las emociones de todas las personas presentes y desde ahí crear, ¿no es cierto? Como que siempre igual está eso mezclado y muchas veces justamente a través del dolor, siento. Muchas de tus obras están ligadas al dolor. Bueno, me encantaría obviamente que habláramos de curar la pena también, pero siento que es muy hermoso, como que eres un muy buen ejemplo, siento como de transformar el dolor. Entender de que el dolor es algo que cuesta obviamente mucho habitar, muchas veces lo evadimos o no le damos el espacio o ni siquiera sabemos cómo vivirlo. Yo creo que eso pasa mucho, porque a veces uno cree que ya vivió algo y en realidad después te das cuenta que no, porque eso sigue volviendo de muchas maneras. Pero aquí hay como una posibilidad de transformarlo y de entender que también el dolor es como un camino para crecer, para sanar, y también, por ejemplo, el dolor viene también de esta necesidad de conectar con otros, porque como mismo nació Curar la Pena, que ahí nos puedes contar, es como nació justamente de entender de que el dolor era muy grande en ese momento para ti y te estaba quedando tan grande que dijiste, no, necesito compartirlo con alguien porque si no me voy a morir, y es como... Entonces de ahí nace esta necesidad de conectar con otras personas y partió así, porque todos tenían... Está intensa la tormenta. Todos tenían dolores específicos, los tres en ese momento. Y claro, nació solamente con esa necesidad, no era como que vamos a hacer un proyecto. No, todo lo contrario. Ya, si nos puedes contar de dónde nace Curar la Pena, Sí, Curar la Pena. Bueno, partió siendo, creo, juntarse a tomar té y preguntarse cómo están. Muchos nudos en la garganta y también muchas ganas de compartir y de compartirse. Creo que fue un espacio donde se luchaba contra la vergüenza también y contra esa como necesidad de decir bien y tú, como en automático y detenerse. Creo que realmente era darse un tiempo, darse 3, 4 horas para realmente saber cómo está el otro, la otra, el otro. Y con eso, bueno, primero reconociendo que eso existe y después nos empezamos a dar como herramientas o como formas de, no sé si transformarlo, en un inicio no era eso, era como, mira, en realidad lo que yo hago cuando tengo pena es tal cosa. O mira, quizá la cianotipia puede tener mucho que ver porque la cianotipia también implica un tiempo largo, implica ver cómo algo se va revelando, que es como una pena. Y así empezamos como a compartir, no sé si consejos, pero sí eran como formas de hacerla más habitable. Y claro, Curar la Pena
nació muy pequeñito, nació mientras yo estaba en terapia, y me acuerdo que mi psicólogo hacía algo muy lindo para que yo hable, me preguntaba por mis obras. Entonces me decía, ya, ¿y ahora en qué estás? Y yo le contaba, y me decía, ¿y por qué haces eso? Y como que así iba aflorando la conversación, y en un momento yo descubrí su estrategia. Al principio no. Al principio no. Creías que estaba realmente curioseando tus obras. Sí, al principio yo pensaba eso. Y después dije como, oye, qué buen dispositivo para hacer emerger conversaciones. Como encontré que era muy bueno ese formato casi laboratorio con un psicólogo. Y también yo me iba con ideas de obra y además empecé a darme cuenta de cómo se vinculaba muy genuinamente mi vida con el arte. Como que Claro, siempre eran lo mismo al final. siempre fueron lo mismo, pero ahí lo pude ver muy de cerca. Era como verlo con un microscopio y era como si realmente como que son lo mismo. Y ahí dije, mira, en realidad creo que es muy interesante poder hacerle un relato a la pena, saber cuándo emergió, cómo fue su camino, cómo ha sido la relación que he tenido con ella, cuando hemos estado más peleadas, más distantes, cuando le he habitado más, qué siento cuando siento pena. Y era mucho miedo, muchísimo miedo. Me da mucho miedo sentir pena, yo creo que ahora menos, porque sentía que era como un sentimiento que no se agotaba. Era como que si abría como que no esa había puerta, fin. sí, si abría esa puerta no la iba a poder cerrar nunca. Y creo que el tener miedo de tener pena me daba mucha más pena, porque sentía que era infinita. ¿Y ahora cómo sientes que es? Ahora, luego de todo esto, siento que es un camino, es un portal, es algo que te puede enseñar, pero a veces siento que son penas que son heredadas. Siento que hay distintos tipos de penas, hay penas más ancestrales, hay penas que son culpa de, no sé, del patriarcado, del capitalismo, todos estos sistemas que de algún modo infieren mucho en nuestra vida. Y también hay otras penas que hemos guardado por muchos tiempos, penas que hemos reprimido muchísimo, pero siento que al compartirla, como al ponerla en común, se hace más liviana. Y al hacerla más liviana ya no le tengo tanto terror, como que ya no me va a aplastar, sino que voy a poder como sostenerla, y si no la puedo sostener le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Me pasa esto, ¿me podría ayudar? Y siento que eso ha sido mucho más grato. Como que mi relación con la pena ahora es mucho más amable y le ¿No doy sientes mucho que más tu mundo se va espacio. a ir a la mierda solo por abrir una pena? Sí, ahora siento que es mucho más abordable, y que llorar está bien, al igual que reírse, al igual que estornudar, no sé, como que... o toser. Entonces, Sí, antes era como, no, esto no se hace en este espacio, no, esto tiene que suceder cuando yo esté tranquila en mi pieza y en ninguna parte más, y después salgo de mi pieza y la pena se acaba. Y obviamente eso no sucede, o sea, somos un organismo donde habitan muchos afectos y muchas cosas, y creo que curar la pena también es eso, es como un gran organismo compuesto de muchas personas, de muchos afectos, de muchas historias, y donde el cuidado creo que es parte fundamental. Eso es algo que también en Curar la Pena emergió. Quizá no era lo principal, o no, cuando empezamos con esto, quizá no hablábamos tanto del cuidado, pero sí es algo que nos dimos cuenta que era fundamental. Cómo hacer que esto sea lo suficientemente seguro para eventualmente llorar, por ejemplo. claro, y además igual era un espacio, por lo menos, bueno, porque ha tenido distintas versiones Curar la Pena, pero el último y el gran proyecto en el cual también participé, primero era abierto solamente para mujeres y disidencias. Sí. Entonces son personas, todas las personas tenemos una vulnerabilidad gigante, pero quizás personas que tenemos esta vulnerabilidad más a flor de piel, puede ser, porque obviamente en muchos espacios no somos aceptados del todo y así, infinitas cosas.
y también porque era un proceso largo. O sea, era un Sí. proceso de, no sé, fue como un año al 6 final. meses, 7 meses. Honestamente fue como de un año porque seguimos ahí. Pero imagínate, de encontrarse todos los sábados. O sea, a mí personalmente como participante del taller fue muy importante este año, porque este año yo también estaba atravesando como mucha oscuridad. Recién me vine a vivir sola hace un año a esta casa, nunca había vivido sola, yo soy una persona muy miedosa, pensé que jamás iba a poder lograr hacer algo así. Me sentía ultra sola, no entendía por qué iba a estar en Valdivia si no tenía como a nadie, ¿cachai? Como todas estas cosas que yo sé que muchos pasamos, porque lo conversamos harto en Curar la Pena. Entonces esto de tener todas las semanas un encuentro los sábados, para mí fue como salvador, pero así impactante, ¿cachai? Como que si yo no hubiera tenido eso, yo sé que me habría costado mucho más. Y además todas las personas hermosas que conocimos ahí, muchas, infinitas, como que claro, en verdad, pienso mi vida antes de Curar la Pena y después Curar la Pena, yo sé que son muchos procesos paralelos, no es solo eso, pero se transformaron tantas cosas, que es como, qué impactante lo que puede hacer como la pena, porque Sí. nos unió literalmente nuestra vulnerabilidad, no nos unió nuestra ser genial. De hecho, para la convocatoria no era como, cuéntanos cuántas obras has hecho, en Mándanos cuántas tu portafolio. exposiciones has estado, nada que ver, de hecho, no era para artistas, era como para personas sensibles solamente. Y sí, claro, tenía que haber un interés como de la creatividad, no importaba nada si no lo habías explorado antes. Y también qué tan abiertos estábamos, con qué disposición llegábamos a este espacio. Entonces fue muy como transformador eso, po. Como literalmente darle un espacio a la vulnerabilidad muy concreto. De como juntémonos aquí a Los conversar sábados. sobre esto con personas desde los 18 hasta los 88 años. Como muy, no sé, como que no existen esos espacios realmente, No. po. No existen en ningún lugar. No, yo viajaba algunos sábados y para mí era como ir a un espacio tan rico donde en realidad el resultado no importaba. Era como, sí, ok, a veces hacíamos grabado, a veces hacíamos fotos, cianotipia, qué sé yo, pero en realidad era una excusa para conversar y para ir como transformando la pena en distintas cosas. También era un poco la provocación del nombre, Curar la Pena. Mucha gente nos dijo como, oye, pero la pena no se puede curar, como que es un nombre de fantasía. Era como, sí, efectivamente, la pena es parte de, pero también era esta idea como de curatoriar, de darle un relato, de ordenarla quizá, de ponerla en distintas partes, de hacer una composición con la pena. Y digo que interesante lo que pasa cuando pongo mi pena al lado de tu pena y conversan. Y ver esa conversación era muy rico también, como esa conversación material de las penas ahí. Y esta idea de que las palabras a veces sobran, de que a veces compartir la pena también puede ser simplemente moviendo objetos, sacando fotos, pintando, escribiendo. También creo que eso para mí era muy rico, como daba un poco lo mismo el resultado, sino que era el proceso de hacer algo juntos, sintiendo algo similar y habitando la herida. Creo que esa idea de habitar la herida y habitar el proceso eran fundamentales y para mí también era un rato de pausa de la hiperproductividad, de un ritmo súper acelerado, para centrarse en cómo estamos, cómo vamos a disponer estos elementos para que ciertas conversaciones fluyan y cómo vamos a cuidar este proceso. Y eso era muy agradable, muy sostenible. Creo que para el equipo también, como hacer sostenible la tristeza. Y de hecho, bueno, hace poco fue el matrimonio de mi hermano. Y, ¿En Coyhaique? Sí, en Coyhaique. Muy hermoso, con las montañas ahí encima. Y en mi mesa, bueno, nosotros estábamos en la mesa de la familia. Y nadie quería hablar. Gente famosa. Y nadie quería hablar porque en mi familia y en la familia de la Javi, como que la vulnerabilidad no es tan bien recibida. Ya estaban todos un poco sensibles. Sí, entonces cualquiera sabía que si hablaba se iba a poner a llorar. Y Tú tuviste que hablar. claro, y yo levanté la mano
y dije unas palabras, recordé a mi abuela, a mi abuelo, de que les hubiera encantado estar ahí, de que Cato estuviera tan dichoso, como de este amor expandido de alguna forma. Y claro, lo decía mientras lloraba y después pensaba como esto nunca lo hubiera podido hacer sin curar la pena. Como yo nunca hubiera dejado que 100 personas, algunas que no conozco, me vieran llorar. O sea, impensado, como que jamás. Y ahí pensaba como, oh, qué importante este proceso. Sí, transformador, muy profundo. Sí, como... ¿Y alguien más se atrevió a hablar después de ti? Sí. Y también eso, como... ¿Y lloraron? Es que tú al final diste como quebraste Sí, esa tensión y esa dijiste, ya. rigidez. Tú ya lloraste, entonces si lo otro llora da lo mismo. Una cosa así. Entonces también creo que es como abrir un portal donde aparecen muchas cosas y donde se generan muchos vínculos. De hecho, después de eso, se acercó una niña de 10 años, la Amparo, y me dijo, oye, ¿por qué lloraste? Y dije, no, es que me emocioné. Me dijo como, ¿te puedo contar un secreto? Y yo, sí, obvio. Me dijo, yo también lloré. Y yo le dije, oye, ¿por qué lloraste? Y me dijo, no, es que también me emocioné. Pero era un secreto. Vamos a eliminar su nombre. No, pero está bien como que bacán que te lo contó porque para ella era un Sí, secreto, po. Como encontré- que deje de ser tanto un secreto también, po. Sí, encontré muy lindo también que se abriera y me dijera eso y se lo tomara tan natural también como... Porque me lo dijo como muy alegre. Bueno, en Curar la Pena también pasaba eso. Creo que, pese a que se llama Curar la Pena, había muchos sentimientos encontrados. Muchas veces estábamos muertos de la risa, como con ataques de risa, y a veces había mucho enojo. O sea, no enojo entre nosotros, sino como tocábamos temas Rabia de la sensibles vida, que, claro. no sé, están contaminando el río, como eso no nos va a enojar. Y como que pasábamos por distintos temas, distintos afectos, y creo que fue eso, como entender la pena como parte de un ciclo vital, un ciclo creativo también, como no dejarla aparte. Creo como esta idea de integrarla para mí fue súper importante. Creo que para el equipo también y creo que para todos los de Curar la Pena lo fue como poner la pena en el centro y ver qué pasa. Y de hecho bueno, está el texto de Curar la Pena que es muy impresionante también. ¿Quién lo escribió? La Elisa Figueroa. La Elisa. Sí. Y ella es artista, gestora. Yo siempre digo que es una maga hechicera que conjura muchas cosas y muchos encuentros. De hecho, esta idea como de obras como encuentros lo aprendí de ella. Y esta idea como de hechizar y de jugar con las metodologías. Creo que gran parte de Curar la Pena también tiene un poco del alma de la Elisa. Y ella lo sabe, lo mega sabe. Y nada, ella escribió, bueno, ella participó en el primer Curar la Pena. Sí, pues como participante. Sí. Yo también estaba ahí. Fue muy hermoso. Hizo algo hermoso, además. Fue mi favorito. Sí, ella jugó con la idea de una imagen que emergía entre las piedras y que también se perdía entre las piedras. Y además en el proceso como de revelado fue moviéndolas. Entonces también creo que jugaba mucho con la idea del tiempo y del movimiento y la quietud. No sé, había algo muy rico en esa imagen. Y ella escribió. Y lo que escribió para mí fue muy impresionante. Ella hizo una especie de dramaturgia con ciertos personajes que a ella la afloraron de Curar la Pena. De cómo fue su experiencia de enfrentar cosas que usualmente no se ponen en escena. Era como, ok, pero ¿cómo lo voy a poner en escena? Y emergió un universo tan impresionante desde ahí que encontré muy bello que una persona pueda permitirse habitar este espacio y después generar con eso otro universo. Como jugar también. Sí, jugar y jugar con algo que te da pena. O sea, creo que eso igual es difícil. Usualmente jugamos con algo que nos causa curiosidad o jugamos con algo que nos causa alegría o diversión. Sí. Pero jugar con la pena
es súper distinto, es súper... Sí, pues es como meterle humor a la pena, que también es un mecanismo bien genial que tenemos, pero no es tan fácil. No. De hecho, como, claro, hay gente que ya se le hace fácil a los comediantes, pero igual cuesta, po. Y yo siento que es muy sanadora la comedia en general. Pero, por ejemplo, Vale, ¿cuál es tu relación como con la fuerza? Porque yo siento que, pienso un poco como en la carta de la fuerza del tarot. No hemos sacado ninguna carta. Mira, de segunda estaba. Ah, es un leoncito. Es una mujer abriéndole la boca como a un león. La Juana, ya. Y es una carta que me gusta mucho porque yo siento un poco que en estos tiempos que vivimos nos cuesta conectarnos con eso, siento. Esa es mi percepción porque yo lo veo en mí misma. Como de que a veces me cuesta conectarme con la fuerza interna que todos tenemos. Como siento que para mí ha sido un desafío grande porque, claro, como nosotros, a diferencia de la generación quizás más de nuestros papás y otras, tuvimos que empezar a abrir la emocionalidad de manera completamente distinta a como se vivía antes, y eso entonces como que me llevó hacia allá, que ha sido como un poco similar a lo tuyo, de como ya, mirarla de frente, usarla para crear, para compartir, como mis amistades igual se basan completamente en eso, como que si no, no conecto con nadie. Entonces le he dado como harto espacio como a las emociones, a mi vulnerabilidad, también, pero también siento que hay como una trampa ahí para mí, de a veces sentir que no puedo como con las cosas, o que el miedo me va a ganar, o que me quedo mucho en el dolor llorando, ¿cachai? O encerrada en mi casita, en mi refugio. Entonces este año para mí también ha sido darme cuenta de que no, po. Igual hay una cosa que la fuerza igual tiene que ver mucho con una decisión también. Sí. Porque yo, por ejemplo, que soy una persona que me guío mucho por mis emociones, tengo que también aprender a entender que eso es una parte de mí, yo no soy eso, sino que yo soy mucho más que eso, y eso es al final un medio también, pues las emociones son un medio para transformarme, para transformar otras cosas. Entonces, como que, ¿cuál es tu vínculo como con la fuerza? ¿Cómo sientes que, como, cuál es tu relación con eso? Y no sé, pues cómo este año incluso, que has hecho tantas cosas este año, ¿cómo sientes que ha sido tu relación como, específicamente como con la fuerza, como con tu fuerza interior? Sí, la fuerza. Bueno, yo me llamo Valentina y siempre vinculaba el nombre Valentina a valentía y se me hacía súper ajeno. He sentido miedo de muchas cosas a lo largo de mi vida. Entonces, realmente sentía que era como un buen nombre nomás. Y una vez mi mamá me dijo que me puso Valentina por Valentina de Rusia, que fue la primera mujer en llegar a la luna. Y dije, eso igual tiene más sentido que lo otro. Y además, también caché que Valentina venía como de valer, como del valor, no de la valentía en sí misma, sino como de que todos tenemos un valor en sí mismos nomás. Y ahí dije, ya, esto tiene mucho más sentido con lo que soy. Pero después también entendí que la valentía o la fuerza o todas esas palabras que se me hacían muy masculinas también, muy patriarcales, muy como eso que genera guerras, eso que genera, no sé, violencias, se me hacía súper ajeno, y luego entendí que en realidad es parte de, y creo que la fuerza la vi por primera vez, o no sé si la vi por primera vez, pero se me hizo muy patente en la primera marcha que fui, que fue contra Hydroisen. Bueno, yo soy patagona, entonces no sé, mi imaginario primario era como ver grandes montañas, ver ríos libres. Y muy caudalosos. Caudalosos, ver tormentas, ver eso, ver como... La fuerza de la naturaleza igual. Po. Sí, era como verlo y pensar que lo iban a dañar como por dinero. Yo era súper chica, yo tenía 11 años, 12 años, pero pensar en eso, en que iban a dañar algo tan vivo, tan hermoso, tan... Más que hermoso, como vivo en realidad, como con tantos seres fluyendo en ello, me dio tanta rabia y tanta pena, sin entenderlo a cabalidad, obviamente. Pero sí me acuerdo ese sentimiento de rabia, de frustración, de hay que hacer algo. Me acuerdo que mi papá me llevó a marchar, invité a una amiga también para que sea más amable. Y me acuerdo esa sensación cuando gritábamos en la calle, de hecho, bueno, está en algún recuerdo,
Me acuerdo de esa sensación en el cuerpo de, oh, mira, todos estamos habitando como eso mismo. O esa energía colectiva. Sí, y dije, esto es fuerza también. Esto también es fuerza. Y creo que desde ahí me he aproximado a la fuerza, como a la fuerza de la colectividad. Creo que en Curar la Pena pasaba un poco lo mismo, había una fuerza, una energía muy vital, no sé, como que estaba muy ahí, ese como fueguito, que sosteníamos entre todos, desde distintos puntos. Había algunas veces que algunos sostenía más que otros, pero siempre eso estaba alimentándose. Entonces creo que la fuerza la he entendido medio desde ahí, desde la colectividad, desde eso que podemos lograr cuando creamos, pensamos, activamos, rabiamos, lloramos en colectivo. Bueno, gran parte de mis obras también son eso, son como encuentros. No sé, por ejemplo, una de las primeras obras que aparece en el librito es en litografía. La litografía es un grabado en una piedra, que es una piedra como muy grande y muy pesada. Y yo no me podía la piedra, porque pesaba como 25 kilos. Me acuerdo la frustración primero de no poderme esa piedra. Y después de esa frustración primaria, dije como, bueno, voy a pedir ayuda, porque yo quiero hacer esto. Entonces le dije a Gaspar, que fue quien escribió de esa obra, le dije como, oye, ¿sabes qué? No me puedo la piedra, yo sé que tú te la puedes, ¿me puedes ayudar a hacer esta idea? Y empezamos a hacer la idea. Obviamente primero él solo sostenía la piedra y me la andaba como acarreando. Muchas gracias por eso. Pero después de estar tanto rato juntos, porque él estaba ahí, empezamos a pensar la obra y empezó a pasar muchas cosas. Y ahí también vi esa fuerza, como esa fuerza de aprender a delegar quizás, o de que todos tenemos fuerzas distintas. Como que no es solo poderse una piedra, en el fondo, sino cómo hacer que esa piedra adquiera vida, cómo hacer que esa piedra entre en relación, cómo hacer que esa piedra de millones de años, porque es una cuestión fosilizada que estaba bajo el mar, o sea, una cosa muy increíble, dialogue con un cuerpo ahora, en ese momento, en el 2017, 2018, y cómo hacer que adquiera otras experiencias, que esté en contacto con otros cuerpos, otras materialidades. Un poco pensar la fuerza desde un lugar más ampliado, no solo como esa fuerza física a la que yo la relacionaba mucho, sino como esa fuerza de empuje, de ese, ya, ahora sí, lo vamos a hacer. Como esa idea como de empezar a prender el fuego, como aunque no resulte tanto, pero como hacer emerger esas chispas. Creo que para mí eso es la fuerza en este momento. Sí, muy hermoso porque, o sea, bueno, justo este año también he estado como en esas mismas reflexiones personales y como para mí fue muy importante entender que yo no soy el fin de todo. No es como que yo soy un artista individual que tengo que hacer todas las cosas porque yo soy muy genial y hacer grandes obras para que me feliciten, que es un poco el camino que nos dicen que hagamos, o estudié cine, entonces tengo que ser una cineasta, que no sé qué cuestión. O da lo mismo en cualquier rubro incluso, da lo mismo, puedo ser una persona ingeniera, pero no, porque cuando uno entiende de que uno es parte de una red de muchos vínculos y conexiones, tú no eres el fin, tú eres parte de las conexiones, como eres un medio, al igual que el otro también es un medio. Entonces cuando hay algo que no nos funciona, como esa cosa de levantar una piedra, que es muy gráfico y muy hermoso, como, bueno, ¿qué pasó? Tuve que pedir ayuda, que también nos cuesta bastante hacer eso, porque... Bueno, yo creo que por muchas razones, pero no sé si quiero entrar ahí. Pero al final, todas las posibilidades que se abren solo por invitar a alguien y, por ejemplo, conversar de cualquier cosa y de repente empieza a aparecer otra cosa y otra cosa. Y uno dice, oye, qué lindo, quizás podemos hacer mejor esto como entre los dos. Y ahí empieza una cosa mucho más grande que una misma porque no somos seres individuales. Como, esa es una falacia muy grande que nos han inventado. Piensa que nuestro propio cuerpo está lleno de bacterias y microorganismos infinitos. Somos una comunidad. Somos una gran comunidad de cosas que no vemos. Entonces, siento que libera mucho, como que igual te da como una libertad de como, ya, no todo depende de mí casi, que es absurdo porque no somos dioses. Entonces, como ya, qué hermoso que
puedo hacer las cosas con otro, eso por lo menos a mí me baja como esa ansiedad de productividad y de exitismo y todas esas cosas que vivimos. Sí, a mí también me ha resultado muy rico pensarlo así, como que somos un ecosistema, y no solo entre personas, sino como las materias te dicen mucho. Por ejemplo, con esta misma piedra, a mí me causaba mucha fascinación, porque es una piedra que tiene como poros, muy, muy parecido al poro de la piel. Y también es una piedra que retiene muchas memorias. Como que uno la puede medir borrar, pero esa imagen como fantasmagórica sigue ahí. Entonces siento que es una piedra que recuerda. Y es una piedra que solo se imprime cuando está húmeda, cuando tiene agua. Porque también es un cuerpo de agua. Y fue muy extraño hacerme, no sé si amiga, pero como entrar en relación con un ser mineral de millones de años y que de ahí emerja algo. Y esto fue quizá lo más gráfico, pero también hay otras materias, otras agencias, y qué pasa cuando esas agencias empiezan como a dialogar, las agencias humanas, las no humanas. Por ejemplo, este mismo librito, claro, tiene mucho texto, pero también tiene otras agencias. Por ejemplo, está impreso en una tinta, que es una tinta de arroz y soya, y la peculiaridad que tiene que sea eso es que la tinta queda como por sobre la hoja, como que no la absorbe del todo. Entonces, mientras uno más manipula el libro, los dedos van quedando rojos. Ah, Y sí, muy tú. sí, y Muy de dedos de hecho, sangre. en algunas partes hay huellas digitales Ah, de quienes imprimieron el libro. hermoso. Entonces creo que también esas agencias están ahí, son parte de todo esto. Y eso me parece muy, muy rico también, como el libro no es solo aquellos que escribieron en el libro, sino quienes imprimieron el libro, quienes pusieron en orden las hojas, no sé, Porque creo esto que está hecho por muchas personas, al igual que muchísima todas las gente. cosas. Sí, o sea, Y por eso es muy hermoso, porque la tapa dice, cuerpo de obra, no solo Valentín y nuestro sagrado. sí, Porque no es que tú eres, que es como lo contrario a lo que pasa, o sea, tengo millones de libros ahí y en todos sale un autor. La mayoría de las veces hombre. sí, Y no se transparenta quizás en la última página en chiquitito. agradecimientos a alguien, las 500 personas que participaron, o por lo menos 30 personas que participaron de muchas maneras. Porque no Sí. solo importa quién puso una palabra acá o quién imprimió, hay cuidados que nos sostienen, alimentación, incluso como miles de cosas que nos sostienen. Sí. Seres no humanos, entonces más que humanos que me gusta decir. Y entonces es muy hermoso que esto lo devela constantemente. En ningún caso uno dice, este libro es solo de Valentín y No. Nostroza Bravo. Entonces no solo de Valentín y Nostroza Bravo. Y al final tus obras son una excusa para hablar de los procesos creativos, de la colectividad, de entendernos como una red y no individuos. Y eso es muy hermoso, porque no es el fin tampoco del libro. No, Pero ¿de dónde nace la idea de este libro? ¿Cuál fue como el germen? el inicial? germen del libro. Bueno, voy a retomar una cosita y luego voy a responder. Y, por ejemplo, acá, todas las obras terminan con una ficha técnica. Y algo que pasó que fue muy lindo para mí es que la ficha técnica se supone que iba a ir solo en una columna. Y era tanta gente la que participaba que hubo que ponerla en una hoja entera. Y para mí eso fue como un gesto tan impresionante de que también podía ir rastreando mis propios vínculos personales al ver las fichas técnicas de las obras. Claro, si hiciera ahí un mapa como de todo Sí. esto sería pero una nube infinita de puntos de personas y conexiones. Y también de cómo se van relacionando entre ellas. En general son desconocidos al principio y luego terminan haciendo Amigos. proyectos. No sé, como muy impresionante cómo emergen esas cosas. Claro, y también es muy impactante ver como que tú generas esas conexiones, po. O sea, tú eres parte, no significa que es tú sola, pero Ajá. tú igual un poco eres ese como nodo de conexión para que todo eso después se abra y aparezcan miles de nuevas conexiones. Sí, es muy lindo ver cómo emergen universos. Creo que es eso, como... Y que claro, primero era como una idea que habitaba como en mis cuadernos quizá, y luego, mira, tengo esto, y esa persona le resuene algo y se la muestra a otra, y la cosa empiece como a alimentarse y a generarse.
y después que ya no esté en mis manos y solo suceda. O sea, creo que eso es muy impresionante. Y también, claro, en el libro hay muchas fotografías, hay muchas personas que han hecho los registros, porque, claro, gran parte de lo que hago son performance o cosas que se acaban, Efímeras. Sí. cosas efímeras que duran 1 hora o 15 minutos o 6 meses, pero digo que tienen un tiempo definido, que no tienen una materia tan... como que uno no la puede volver a consultar. Entonces también ver la cantidad de personas que han hecho registro de las obras, como ver el universo de cada obra para mí fue muy impresionante, como de ver cuántos vínculos se han generado ahí también. Eh, por ejemplo, hay una obra que se llama... hay una obra que hice para los 50 años, para los 49 años. Fue justo cuando la Constitución nueva no se realizó y los ánimos estaban muy bajos. Y era 11 de septiembre, bueno, en realidad era 10 de septiembre. Yo dije, esto no puede quedar en el olvido. No porque estemos tristes no vamos a poder hacer algo. Y yo estaba en Santiago y viajé a Valdivia, solo con ese espíritu de hay que hacer algo y este no es el lugar para que yo quiero hacerlo. Y viajé y, bueno, primero hice un afiche, convoqué y luego viajé, en ese orden. Y me acuerdo que llegó la Mora, que también es la diseñadora del libro, y ella llegó. Ah, no se conocían. Nos conocíamos muy poquito, nos habíamos saludado un par de veces. Y yo estaba con muletas, porque me había operado hace poquito. De la rodilla. Sí, yo también me sentía muy frágil, era mi primer viaje sola, luego de eso, que fue un periodo muy largo donde necesité de otras completamente para sobrevivir. Entonces también era como un momento muy importante. Y viajé y estaba esperando en la plaza a que llegaran las personas. También es un momento de alta vulnerabilidad, es como esperar que llegue alguien a tu cumpleaños. Sí. Y ahí estaba yo y llegó la Mora. Y me acuerdo que me vio con las muletas y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le empecé a contar que que había tenido un accidente. Y le empecé a contar detalles y ahí ella me contó que a ella también le pasó algo similar. Y estuvimos harto rato hablando de esa herida física. Y fue muy bello, como que lo primero que nos uniera fuera eso. Y después nos vimos otra vez y ella me regaló un fanzine que hizo sobre ese periodo. Yo tengo uno. ¿Cuál es? ¿En serio? El que tiene como hierbitas. No, no sé si ese. Ese es el amor, el que dice aquí estoy. No, ese no es. Ya. Es uno que, bueno, es un fanzine muy bello porque ella pasó este periodo en cama durante el estallido. Entonces ella sentía que había mucho fuego afuera y ella no podía hacer nada. Y esa sensación yo también la evité. Claro que no fue en el estallido, pero también sentía que había mucho pasando y yo estaba en pausa. Y era muy duro. Y bueno, ella me regaló el fanzine y sentí que estaba muy conectada con eso. O sea, era como leerme desde otro registro. Y eso me pareció muy impresionante, como verme tan reflejada en la historia de otra persona, de otra mujer. Y desde ahí empezamos a conversar más, nos hicimos amigas, hicimos un proyecto. De hecho, bueno, con ella hicimos Tejido Conectivo Líquido, que es un colectivo de arte menstrual. Y eso también surgió desde la vulnerabilidad extrema. Surgió un poquito antes de Curar la Pena, en un momento en que yo había llegado a Valdivia recién, llevaba unos meses. Yo llegué muy deprimida a Valdivia porque había atravesado muchas muertes, muchas separaciones. Fue muy oscuro ese momento. Y también el Valdivia que yo había habitado ya no existía más. La gente ya no estaba. Nada era lo que yo me acordaba Porque tú que era. estudiaste en la universidad acá. Sí, y después me fui a Santiago. Y después de unos años, de 3 años, volví. Y fue brutal ese encontrarme con algo que ya no existía. Y estaba absolutamente triste, estaba como
el segundo mes de terapia, algo así, y yo no salía de mi casa, yo solo salía de mi casa para ir a terapia. Y me acuerdo que la menstruación era algo que me marcaba el tiempo. Solo así podía ver que el tiempo pasaba, porque yo estaba como en una especie de tensión. Entonces cada 27, 28 días aparecía una mancha y yo decía, ah, mira, pasó un mes. Después volvía, ah, mira, pasó otro mes. Como que seguía viva. Era un poco eso, como, oh, mira. Y después me di cuenta que eso podía ser interesante de trabajar, como esta idea del tiempo contenido en la sangre menstrual. Y también empecé a preguntarme si esto le pasará a otras personas. Y me acuerdo que le dije a la Mora, como, oye, mira, tengo una idea muy vaga, pero quiero trabajar con sangre, no tengo taller, no sé a quién hablarle, estoy muy triste, pero sí quiero hacer esto. Y se me ocurrió hacer o sea, tinta serigráfica con sangre. No sé si a ti te tinca, podríamos jugar a eso. No tengo plata, no tengo nada, pero tengo mucha... Solo tengo pena y sangre. ¿Qué Tengo puedo hacer pena, con sangre eso? y algo de ganas de jugar a esto. Y me dijo, sí, ven. Y me acuerdo que una amiga que me fue a ver, una amiga de Puerto Montt desde el colegio, me había ido a ver para levantarme un poco el ánimo. Y ella me fue a dejar al club de estampa, que en ese momento estaba en el centro. Club de estampa. Sí, increíbles. Increíbles. Y ella me fue a dejar y me dejó con la Mora y se fue. Y yo sentí que fue como... Qué lindo que te ayude a dejar. Sí, como un... Cuídala, por favor. Está débil. Ojalá jueguen harto. Y siento que fue como un comienzo muy precioso también para empezar. Yo había llevado sangre, pero estaba podrida. Y la Mora me dijo, no te preocupes, yo puedo aportar. Entonces todo empezó a ser muy, muy fácil, también muy orgánico. Entonces yo salía 2 veces a la semana, una a la terapia y otra al club de estampa a jugar con sangre. Y me acuerdo que en un momento se nos acercó la Marti y nos dijo, oye, yo cada mes dibujo con sangre y escribo con sangre. Y tengo blogs gigantes de hace, no sé, 8 años, una cosa muy impresionante. Y dije, ah, ¿en serio? Bienvenida. Qué raro que todas hagamos algo con sangre y nunca nos habíamos dicho nada. Bienvenida, juguemos. Y así empezó. Como eso fue realmente la vulnerabilidad extrema. O sea, no éramos amigas, nos habíamos visto un par de veces. Y después yo tocaba su sangre. Era como un salto cuántico. Y creo que eso me ayudó a sostener mucho la vida, o sea, realmente. Y a sostener procesos creativos que no lleven a un resultado, sino que era más bien evitar el proceso, que la tinta no salga mal 7 veces, hasta que llegamos a algo, darnos cuenta que la tinta se vencía porque se podría, después darnos cuenta que la teníamos que meter al refrigerador, que había que tratarla como carne casi. Y ahí me empecé a dar cuenta, yo en ese mismo periodo me hice vegana. Ahí. Sí, en ese momento me hice vegana y me empecé a dar cuenta que me interesaba mucho esta idea como del cuerpo expandido. Claro, yo soy vegetariana desde muy chiquitita, como desde los 10 años. Soy vegetariana y me hice vegana en ese momento, como a los 25. Y ahí me di cuenta Porque que... ¿qué edad tienes ahora? 28. Sí, pues eres muy pequeña. 24 quizá tenía cuando me hice vegana, por ahí. Pero ahí me empecé a dar cuenta de que me empezó a pasar algo muy extraño con estas materias, no sé, la leche que yo tomaba o todos estos fluidos en el fondo. Y al ya no consumirlos, los empecé a ver de una manera distinta. Como que empecé a tener una relación con los fluidos muy especial, donde podía ver mi sangre también como mi cuerpo. Una extensión de ti. Claro, no era una excreción, no era algo que sobraba. Ahí habían cosas muy relevantes. Hay mucha información en la sangre de qué color es, si tiene coágulo, bla, 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 bla. Como que,
claro, la sangre también soy yo. Y también refleja mi historia, refleja cuando me estresé, cuando estaba triste, cuando no comí, cuando, no sé, cómo empecé a verme también en eso, en esa materia. Y aprendí muchísimo en ese proceso. Nos juntábamos primero semanalmente y luego, porque la vida es compleja, 1 o 2 veces al mes. Fue un proceso creo que fue un proceso donde la curiosidad emanó muy genuinamente. Y bueno, de ese proceso después resultó un libro donde cada una escribió, donde fuimos documentando las experimentaciones. Creo que es muy hermoso tener ese documento. Y en este librito también existe, también está mencionado a través de Martina Pedreros, que me hizo una carta muy bella. Y lo que primero hizo la Marti cuando yo le propuse, me dijo, ok, voy a pensar en algo. Y después me propuso un ejercicio. Dije, cuando yo menstruara, escribiera la primera palabra que se me venga a la mente. Ya. Y bueno, pasaron como 5 días, menstrué, y me acordé, y dije, es verdad que tengo que hacer mi tarea. Y escribí tiempo. Fue absolutamente lo primero que emergió. Y con eso la Marti me hizo una carta. Una carta muy preciosa, que devela mucho del proceso, que también se aleja del libro, porque para que tener la información duplicada. Y que también creo que fue un registro muy lindo, como de permitir una escritura cercana también, en primerísima persona, revelando cosas que usualmente no se mencionan en un libro. Creo que también eso es algo que me gusta mucho del libro y que aborda esas cosas que uno no encuentra, que en esos libros que generalmente escriben hombres se borra. O sea, no sé, por ejemplo, en el libro hay cosas que nunca se dicen. ¿Dónde fue escrito? Por ejemplo, bueno, el colofón lo encuentro precioso. Hermoso. A ver, léelo. Dice, esta publicación colectiva fue concebida, diseñada e impresa en la actual Valdivia, región de Los Ríos, durante la lluviosa primavera de 2025. En casa coma, a orillas del río. Sus textos, en cambio, germinaron de manera dispersa, escritos en distintos territorios como Valdivia, Santiago, Concepción, Barcelona, París y Berlín. Fue compuesta por tipografías Judea, Roberté, Uno Martive Fracture y Envy Gertrude, provenientes del proyecto de diseño francés no binario Bye Bye Binary. La cubierta se imprimió sobre opalina de 200 gramos en tinta roja risográfica, mientras que los interiores reposan en papel ahuesado de 80 gramos y en papel rosado de 75 gramos, impresos en tricromía, es decir, en 3 tintas. Un color a la vez, en risografía. Cada ejemplar fue anillado 1 a 1 con espirales rosados. Aspiramos que este dispositivo, a la vez abrazo y arma explosiva, llegue a las manos indicadas. Oh, qué belleza. Es que todos los detalles son hermosísimos. Bueno, para qué decir el formato, pero siento como que importante es cuando uno hace las cosas como con un sentido y no solamente con un fin. Cierto que esto es muy, bueno, todos los procesos que tienes, pero aquí también se ve que cada parte, cada etapa es importante y sin todas esas etapas no existiría esto. Porque a veces también tenemos esta cosa de ahora que todo lo queremos rápido y como hay que hacerlo y si no la haces eres un estúpido o algo así. O sea, imagínate todos los años, penas, no sé, vergüenzas, miedos que existieron para que esto que parece quizás algo ni tan importante, existiera. O sea, imagínate todo lo que contiene, todas las conexiones, porque además como tú trabajas siempre como con tus emociones y tus propios como que siento que es como el arte es como tu puerta de libertad un poco. Es como cuando te empiezas a sentir como atrapada, es como no sé qué hacer con esto. Pero es verdad que el arte me permite conectar con otros, transformar y enriquecer también con imágenes, con preguntas. Pero me parece muy hermoso. O sea, aparte como me llamó mucho la atención cuando me contaste que estabas postulando a esto, me acuerdo. O sea, el fondo. Sí.
porque yo dije como, wow, onda, te admiré demasiado, porque aparte tú siendo mujer, ¿cachai? Teniendo 28 años, como que ni siquiera, yo trabajo mucho como con artistas, los ayudo con sus comunicaciones, bueno, la Connie también sabrá, pero las mujeres sobre todo, que trabajo mucho con mujeres, no, es que yo no quiero aparecer a los 60 años, 70 años estoy hablando, ni siquiera a los 18, que por qué, no, yo la verdad no soy tan buena para esto. Y me pasa que siempre se miden como con la mirada del capitalismo y el individualismo y no entienden que las conexiones y todo el poder que ellas tienen siempre incluye a otros. Entonces siempre como que yo les pregunto, ya, pero ¿cómo hiciste ese cuadro, por ejemplo, esa pintura? Y me empiezan a contar el camino de cómo hicieron esa pintura y aparecen muchas personas, muchos territorios, muchas preguntas, aparece la espiritualidad, aparece todo eso que para mí es lo más interesante de todo. Además que puede llegar a una pintura hermosa, pero hay una cosa como que nos atraviesa a las mujeres en Chile y en muchas partes del mundo como de la vergüenza, como que nacemos como con una vergüenza tan grande que nos paraliza todo. Es como... Y nos hace volvernos chiquititas. Nos hace volvernos pequeñitas y como a invalidarnos o cualquier impulso que tenemos decimos, pero ¿para qué lo vamos a seguir? Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido, ¿a quién le importa? Alguien ya lo debió haber hecho. Claro, es como esa cosa, aparte los hombres ya lo hicieron todo al parecer. Entonces, siento que hay una posibilidad que tiene que ver con cambiar los paradigmas de las cosas. Obviamente el feminismo ha sido fundamental para esto, yo creo que aquí todas estamos muy de acuerdo con eso, pero es impactante como el poder también de lo material, de lo importante que esto exista impreso y que lo podamos tocar, que lo podamos leer, que lo podamos compartir con otras personas. Porque, claro, están los Instagram, y bueno, y que los Instagram, ¿cachai? Como Instagram hay infinito, y sí, importante plataforma que todos necesitamos, pero eso no es algo que quede, por ejemplo, para otra generación que encuentre este libro y lo vea y diga como, wow, qué impactante lo que se hizo, lo que hizo una mujer de 28 años desde el sur de Chile. Sí. Porque además, ni siquiera Santiago, ya entendiendo el arte, lo precario que es en este país y lo centrado que está en puras estupideces, imagínate, como esto se logró desde el sur de Chile y como me encanta que no te hayas achicado, ¿cachai? Porque aquí tú no es que te estés agrandando, no es como un libro que quiere decir la Val es la mejor artista de su generación. No, al revés, es un libro como de mucha humildad y de mucha colectividad, o sea, literalmente de eso se trata, siento. Siento que es como un libro que igual te enseña metodologías de cómo crear, porque al final cada cosa fue un juego también o partió desde una intuición, pero tiene distintas metodologías. O ya me sentía sola, necesito ir a Valdivia y abrir esta convocatoria, en volar no llega nadie. Imagínate el miedo que da eso. El miedo gigante. Y bueno, llegó una persona, quizás 2, después quizás 10. Y al final uno entiende que cuando hable su vulnerabilidad, siempre va a haber otra persona que también la va a compartir. Y que van a resonar y va que a no se pasar habría algo atrevido a impresionante en ese momento. Sí. Sí, bueno, en ese sentido creo que luché mucho contra la vergüenza. Yo soy una persona muy amiga, o no sé si amiga, pero muy cercana a la vergüenza. Hay muchas cosas que me dan vergüenza y tengo muy incorporada la norma social en mí. Cuando reviso las fotos de cuando era chica, en todas salía roja. Porque siempre estaba con vergüenza de algo. Como, de existir, básicamente. No, dije un comentario mal, comí con la otra mano, no sé, como lo estoy haciendo mal. Como yo 5 años, no, yo lo hice pésimo, ¿cachai? Entonces, hacer un libro de mí misma, porque bueno, mi obra soy yo también, era exponerme en un nivel muy grande y de abrir mi vulnerabilidad bastante y de compartírsela con otros, con otras. Porque cuando lean el libro o si ven algunos extractos, realmente me están conociendo a mí en un nivel que a veces yo bueno, que no es tan fácil de llegar en realidad. Entonces siento que es un libro que me desnuda mucho, pero también sentía que no tenía ningún sentido no hacerlo. Cuando yo empecé a escribir mi parte, que es bastante pequeñita, pero yo llevaba, la de los recuerdos. Sí, son 13 recuerdos que anudan mi vida y el arte desde que tengo aproximadamente 3 años. Y por ahí paso a mi familia, amigues, etc.
Y en ese recorrido me empecé a dar cuenta que emergieron muchas cosas y la vergüenza aparecía. Como, oh, qué vergüenza decir esto. Y mi texto estaba siendo súper correcto. No era lo de los recuerdos, era otra cosa. Y Y me te estaba sentí- tercerizando. Estaba siendo un hombre. Empecé a citar en APA. Iba en la tercera cita en APA y dije, ¿qué sentido tiene esto? Y lo borré todo Me encanta. y volví a empezar. Y dije, ya, ¿qué es algo que realmente me haga sentido? Mis recuerdos. Mira, muy importante cuando yo estaba abajo de este escritorio de mi abuelo. Era muy importante cuando yo veía a mi abuela regar el jardín y ver que las cosas no tienen que emerger al tiro, que el El cuidado proceso. va a sostener esto y que uno después va a poder ir y admirar la belleza y que esa belleza puede durar 5 días, que esa flor después se va a marchitar, pero es parte de un ciclo. O sea, yo aprendí muchísimo con mi abuela también, mirando lo que ella hacía y el cuidado y el amor que le ponía a las cosas, que creo que es el mismo cuidado y amor que yo le pongo a las obras o a los procesos, que también germinan y pasan cosas increíbles y llegan abejitas y polinizan otros lugares. Un poco también como lo que ha pasado en Curar la Pena. Eh, entonces, eso primero, con respecto a la vergüenza. Y dije, ya, voy a escribir de verdad. Voy a escribir como yo escribo, voy a escribir en primera persona, voy a escribir con toda mi vergüenza, con que esto después lo van a leer mis papás y van a saber lo que me pasó. Y van a saber, y las personas van a saber que son importantes para mí. Y hay un recuerdo con el que empiezo y que hablo de que cuando yo era muy chiquitita, yo tenía 3 años, yo no sabía escribir. ¿Y yo, si lo lees? Bueno, lo voy a leer. Yo era muy chiquitita, vivía en Aysén en ese momento, en la Patagonia, vivía con toda mi familia. Y con mi hermano nos llevamos 9 años. Entonces él es mi hermano grande. Uno, cuando aún no sabía leer ni escribir, le dictaba poemas a mi hermano y él los anotaba. Luego yo los ilustraba y así se fueron creando mis primeros fanzines en coautoría. Creo que nunca dejé ir esa metodología. Todavía me fascina lo que ocurre cuando una idea pasa por distintas manos, cuando algo no es solo mío, sino que emerge en el contacto. Me impresiona que desde tan pequeña necesitara crear y me alegra que mi hermano haya sido mi primer gran colaborador. Y eso me dio mucha vergüenza escribirlo, porque con mi hermano no tenemos, o sea, nos amamos profundamente, pero nunca nos decimos te amo, ¿cachai? Te da vergüenza decírtelo. Yo creo que sí, como a veces me da vergüenza el afecto, como sentir que no, es demasiado, no, hay que ser más prudente, no, esto no se hace así. Entonces fue como ya, me voy a atrever a hacer esta carta de amor en la primera línea. Al Ya toque. está. Ni siquiera, hola, ¿cómo están? Uno. No, dije como ya, voy a ser realmente real, me voy a exponer y creo que... Y voy a exponer que de verdad mi obra está cruzada con mi vida. O sea, no es algo que yo quiera como intencionar, sino que sucede. Eso en primer lugar con la vergüenza. La segunda es que fui a una residencia a México que era de arte y feminismo y uno de los últimos días llegó Mónica Mayer, que es una artista feminista, de las primeras artistas feministas de Latinoamérica, es como mi diosa, no sé, yo la amo profundamente. Y ella nos contaba, bueno, éramos un grupo de chicas de Latinoamérica que estábamos ahí entre los 18 a los 30 años. Y ella nos contaba su trayectoria y nos daba como consejos. Ella ahora tiene como 90 años más o menos, 80 y tanto. Ah, Sí, mayor, es me un encanta. ser muy sabio, increíble. ¿De y qué sigue país muy es? activa. Ella es mexicana. Ah, mexicana. Es increíble. Y ¿Saca bueno, una carta por mientras hablas? ya. Ay, ya está. Y ella nos contaba, y ella nos contaba que nadie escribía de su obra. Y yo, ¿cómo nadie va a escribir su obra si es famosísima? Y no. Ah, de la obra de ella. Sí, nadie escribía de su obra. Y yo, ¿en serio? No, nadie nunca escribió de ella, hasta pasado muchos años de su trayectoria. Y ella nos dijo, y como nadie escribía de mí, empecé a escribir yo misma de mí. Y lo empecé a publicar en diario, lo empecé a mover, empecé a crear proyectos, y así empecé a invitar a otras personas, y así ella fue creando su carrera.
Y yo dije como, si ella lo hizo así, que es una artista mega reconocida y que nadie escribiera de ella, me pareció muy impresionante. Y que de hecho es muy difícil tener un libro de ella, porque o están en inglés, porque las únicas personas que la reconocieron fueron personas de Estados Unidos, o porque los tirajes eran tan bajitos, porque no tenía plata para otra forma de circulación. Entonces, nada, me encantaría tener un libro de ella, pero es imposible casi. Y ella ha tenido esta tarea de preservarse a sí misma, de tener los recortes de diario, de pedirle a la gente que le haga registro, de decirle a amiga, oye, hagamos tal cosa, escribe quizá algo de ti, yo hago de ti. Y ahí nos dijo, si nadie escribe de ustedes, ustedes escriban de sí mismas. Y esa idea se me quedó pero rebotando de una manera como, ¿sabes qué? Tienes razón, pues como, ¿por qué voy a esperar que un hombre escriba de mí y me diga, sí, tu obra tiene mucho sentido? Aparte, incluso más en el sur de Chile, ¿quién está escribiendo sobre el arte de las otras personas acá? Nadie. No, y sobre una mujer que Menos sobre una trabaja mujer con feminista, sangre po. y se junta a llorar, o sea, como, ¿de verdad eso le va a importar a un hombre que escribe de arte? No, pero a mí sí me importa. Y a mí sí me importa eso que ellos no escribirían. O sea, quizá ellos lo pondrían en un lugar muy grande, como que ampliarían cosas que para mí no son tan importantes. Y yo puedo poner eso que usualmente no se dice. Puedo poner que sí, invité a escribir a mis amigos. Invité a escribir a gente que quiero mucho. O sea, está eso es muy lo bueno, que adentro. tú podés inventar lo que tú queráis Sí. porque es tuyo. No adaptarte a formatos de otras personas Sí. ni instituciones. Esa libertad me pareció muy rica. Y también otra cosa respecto a la vergüenza, una frase de Gabriela Mistral que a mí me gusta mucho, que dice como que que me perdonen la osadía de querer ser recordada. Y me pareció increíble, o sea, como yo voy a retratar, o sea, voy a tener mis memorias juntas, voy a tener mis obras juntas, esto va a quedar en distintas bibliotecas que van a poder ser consultadas, esto va a pasar por muchas manos, y eso no tiene por qué ser malo, al contrario. O sea, no sé, fui a Buenos Aires hace poquito y me encontré un libro de una artista mujer de los 90. Y fui tan feliz cuando lo encontré y como que escarbé y estaba así como en un rincón, ahí se veía como desolado. Lo encontré y me puse tan feliz. Y es una artista famosísima. Tracy Emin, algo así. Y lo encontré y dije, mira, un libro de una Este es el artista. poder de un libro, po. Y tiene entrevistas y ella habla muy desde ella misma, no es como una lectura tercerizada. Me puse tan feliz y lo compré. Dije, o sea, como que extraño que esto siga sucediendo. Si hay, no sé, eran como 4 repisas de hombres, o como de obras, o sea, de libros dedicados a pintores, escultores. Y yo me puse feliz porque vi uno que no era así. Dije como, wow, esto está pésimo, esto sigue pésimo, aunque a veces uno no se da cuenta porque está en círculos súper cuidados, súper feministas, súper qué sé yo, pero ahí me di cuenta como ya, esto sigue mal. Y qué bacán poder hacer algo que contribuya en eso. Como cuando yo estudié artes, no me pasaron a nadie, a ninguna mujer, ni siquiera a Frida Kahlo, a nadie, anda. A nadie. Y claro, cuando mencionaban a Frida Kahlo era como, eso es como el estereotipo. Y cuando yo empecé a investigar a Frida Kahlo, No es nada un estereotipo, es increíble. Por algo es increíble, por algo es reconocida. Que ella la operaron muchísimas veces durante su vida. Su historia es muy fuerte. Entonces ella pintaba acostada con un corsé porque no se podía mover. Entonces ella pintaba como en el techo, o sea, como arriba. Y por eso tiene como visualidades tan increíbles. Y ella pintaba sobre sus sueños, sobre su vida, sobre sus abortos. Su imaginario era impresionante. Sobre el dolor. Sobre el dolor, sobre la pena, sobre eso que te atraviesa. Y claro, a mí me la redujeron a un estereotipo que se mercantilizó. Y que estaba con un hombre que era muy famoso. Y me pasaron al hombre. Me acuerdo que en un momento, no sé en qué viaje, creo que fue esa vez que viajé a Nueva York, que estaba en una tienda de cosas
de libros usados. Y también lo mismo, bueno, era todo tipo de libros, no de arte, pero ahí vi un libro de Ana Mendieta. Yo no conocía a Ana Mendieta. Ahora como que sale mucho en Instagram, pero esto fue hace más de 10 años. Y yo como, a ver, y lo vi a la mierda. Y le dije, a ver, me pasa ese libro. Y yo, ¿quién es Ana Mendieta? Ni siquiera sabía que era una artista. Y me acuerdo que la abrí y dije como, wow. Porque no es un libro que escribió ella, pero tiene como fotos sobre su obra y todo. Y quedé impactada. Y después, obviamente, me supe su historia, terrible historia. Su obra es impactantemente maravillosa y dolorosa a la vez. Y fue como, así la descubrí. De verdad, nadie nunca me había hablado de ella, ni siquiera me aparecía en ninguna página web, no sé, ¿cachai? Ahora, por suerte, se está reivindicando como el arte de las mujeres, pero es muy reciente y con suerte todo el rato me aparece Hilma Van Cleef, como se diga su nombre, que es hermoso, pero es la única que me aparece. Yo como, sí, pero también hay otras, como, vamos por las otras también. Pero qué impactante igual el poder como de los libros y de esa curiosidad de cuando uno está en ciertas búsquedas que te van a aparecer las cosas, porque yo sé algo que confío en las sincronías. Entonces, nada. Para ir cerrando, Connie, ¿tú quieres compartir algo? Espérate, si es que quieres compartir algo, ponte. Ya, en algún momento pensé algo, pero no recuerdo qué. Nada, ¿cómo te sientes? Cualquier cosa. Creo que ha sido muy bonito ver en el libro de la Vale cómo todas las personas lo han hecho con cariño, como desde lugares muy distintos, textos como más quizás académicos o más desde el juego, como esto que propone la Eli de la obra, que tú la puedes leer así como en diálogo, o la Marti que propone esta carta que es súper íntima, que es casi como robarle una hojita a su diario. Y es el cariño que le ponen al final, por el cariño que te tienen a ti también. Entonces, claro, pienso en 50 años más, alguien se encuentra el libro y como que conoce la obra, pero nosotras como que lo vemos y vemos al grupo de amigas o a los vínculos amistosos que tiene la Vale en su red, que yo creo que coincidentemente son artistas o no. Sí. Pero como que ese no es el punto, es como más de levantar esta red de las personitas que te han impactado en tu forma de hacer o te han acompañado y eso llevarlo a un libro. Qué hermoso, me encanta. Aparte que, bueno, ay, perdón, está al revés. Sí, yo creo que sobre todo ahora, yo sé que la vida es muy larga y los procesos son lentos, pero sobre todo este año que estamos con esta situación de fascismo generalizado en el planeta, que es muy doloroso de ver, es muy doloroso para nosotras como mujeres también, como personas disidentes, como es muy doloroso. La verdad yo creo que todas estamos muy tristes, en parte. Igual yo confío mucho en esto, pues, como en la fuerza. Y siento que esto para mí es un ejemplo muy concreto de cómo podemos mantenernos unidos, como resistir desde la creatividad, desde el cariño, desde el amor. Porque claro, como hay libros como muy geniales donde se invita a hablar de autores sobre una obra y como... ¡Qué aburrido! O sea, a mí me dan una lata esos textos y citando a 20 autores franceses que me importan nada. Como no, aquí es pura honestidad, cero pretensión de nada. O sea, la gente escribe como desde el cariño, cada uno de su estilo, ni siquiera hay como un estilo predeterminado de tienes que ser un autor formal. Entonces, esto para mí ya es como un ejemplo de qué cosas podemos hacer y todas las posibilidades que tiene también nuestro propio dolor, nuestra rabia, nuestra vulnerabilidad. Entonces, nada, yo, bueno, te quería dar las gracias, Vale, por todos los espacios que abres, porque de verdad es impactante todo lo que has hecho a tan corta edad. Y nada, te admiro muchísimo, de verdad, así profundamente. Me encantaría ser la mitad de lo que eres. Nada, todas somos geniales en parte. Sí. Pero encuentro que tienes un poder maravilloso y me encanta que hayas podido atravesar la vergüenza porque nos cuesta mucho atravesarla. Y si ya la atravesaste, siento que aquí es como que ya. Por lo menos ya di un paso gigante y a seguir, porque también lo hiciste manteniendo tu forma, no como nunca usaste un lenguaje de otro. Entonces, eso me parece muy hermoso. No sé si te gustaría compartir algo para el final. Sí, siento que este libro es una gran carta de amor. Un amor a la vida, al arte, a las relaciones. Creo que es eso lo que veo en este libro, en el cómo fue producido con tanto cariño.
sabiendo qué manos lo hicieron, cuánto tiempo invirtieron, sabiendo que fueron bien pagadas. Realmente creo que es un... Importantísimo. Sí, Además fueron bien bien pagadas. pagadas. Impactante. Se respetaron las horas de trabajo. No sé, creo que es algo que se ha sostenido de verdad entre muchísimas manos. Este libro fue hecho entre muchas conversaciones muy parecidas a esto, donde nos juntábamos tomando un té o por Zoom, y hablábamos como, mira, esta obra, ya, ¿y qué te gustaría destacar? Ay, yo me acuerdo que pasó tal cosa, sí, yo me acuerdo de esta otra. E íbamos dialogando, lo íbamos escribiendo en un acta, después yo les pasaba el acta, generaban sus textos, había gente que me pedía una otra reunión, pero era muy esto, era este estilo, donde íbamos anotando cositas, y así se empezó a gestar como... Como la vida misma. Sí, era como una reunión con amigas, con hartos amigues, con amigues de muchos estilos, con vidas completamente diferentes, pero era eso, era como juntarnos, era una gran excusa para juntarnos también, porque es muy difícil coincidir. Y como es tan difícil coincidir, creo que esto es una cosa muy impresionante también, de que muchas personas confluyan en un libro y también pensar en esas personas que no lo conocía, o sea, que no me conocen quizás, o que no conocen a toda esta gente que está acá. Y eso ha sido muy impresionante lo que se ha dado en los lanzamientos, por ejemplo. Como que me digan, oh, nunca había pensado en abordar mi obra de esta manera. Nunca había pensado en decirle a una amiga que escriba sobre algo en un tono que no sea como el formato académico. Como nunca había pensado en hacerle una carta de amor a un proceso. O no sé, me han llegado comentarios que realmente me han sorprendido. En general se me acercan mujeres de disidencia a decirme como, wow, gracias, ¿cachai? Como... Es que está abriendo muchos espacios pues, que no existen realmente. Y siento que, bueno, salió La Reina de Oros. Sí, eso te quería preguntar. O sea, en verdad esta no es una lectura obviamente predictiva ni nada, pero ¿a ti qué te llama la atención de esta carta? Bueno, primero es mujer, creo que eso es impresionante. Impresionante, impresionante. Y sostiene una estrella, creo que también eso es, no sé, como... Para mí el librito es la estrella y poder sostener esto que también es mucho más grande que yo. Exacto. Que es un universo que se va trenzando y que en este momento yo lo puedo tener en las manos, pero después se me va a ir y va a quedar ahí flotando en el cielo. Y después se va a descomponer como una estrella. Eso es algo muy bonito de las estrellas, que tienen un núcleo que es de hierro, como nuestra sangre. Y después cuando las estrellas mueren, ese hierro gravita y forma el núcleo de otros planetas. Hermosa transformación. Y eso hace que los planetas puedan sostenerse, puedan tener una órbita. Es como la fuerza. Creo que es muy bonito también. Sí, las dos cartas están muy trenzadas entre sí. Qué hermoso, porque además esta carta, que el oro tiene que ver como con los procesos, el trabajo, como con lo material, lo tangible. Por eso a propósito del libro me hace mucho sentido que haya salido La Reina de Oros. Y además tiene que ver con entender desde la energía femenina cómo se puede gestar un proceso creativo, un proceso de un trabajo, porque esto también fue trabajo para personas. Sí. O sea, como tú dijiste, muy importante, fueron bien pagadas, se respetaron las horas de trabajo. Entonces, esta parte material, todas estas como pulsiones emocionales, dudas, preguntas, frustraciones de trabajo y todas esas cosas que tenemos, pueden desembocar en esto, pues, que fue como un canal maravilloso de respeto, cariño y de sobre todo entender que los procesos también se gestan desde la intuición, porque como al final esto muy ha nacido desde ahí, porque no tenía referencias reales de nada de estas cosas, absolutamente ninguna, entonces... Qué importante es sobre todo eso, como que tú estás abriendo estos espacios también para otros y para otras personas que igual estamos desde una, quizás como invisibilizados por lo menos, y de lo poco que habíamos logrado se está retrocediendo, entonces no, la fuerza se mantiene y todavía se pueden seguir haciendo cositas, muchas. Así que nada, muchas gracias, Vale, te has pasado, es demasiado hermoso todo lo que haces y ha sido muy lindo conversar contigo hoy día.
Muchas gracias, Mari. Eh, Muchas gracias, Connie. sí, gracias, Connie. Ay, no, estoy muy Gracias, feliz. Juanis, Ay, por sí. acompañarnos con tus sonrisitas. Juanis.